Levítico 6:13. Dice: un fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Un fuego arderá continuamente sobre el altar y no se apagará. Y a veces hemos tomado esto como que no tiene algo que ver con nosotros. Sin embargo, espero hacer una conexión de la muerte y resurrección de Jesús durante la prédica con eso. Sin embargo, ya que usted tiene su teléfono allí, por favor saque su teléfono. ¿Cuántos tienen? Levante, si usted tiene internet en su teléfono en este momento, levántelo por favor, así como yo. Gracias, gracias. A ver, voy a pedirle que abra la aplicación de Facebook. Vamos a tener una prédica de Facebook esta mañana. Estoy bromeando, la prédica no es de Facebook, pero sí quiero pedirle que abra el Facebook. Y que pueda abrir la página de la iglesia. Y en el muro de la página usted va a encontrar una imagen así, con una escalera. ¿Ya la tiene? ¿Ya la vio? Ese es un fondo de pantalla para este mes, para que usted lo descargue y lo tenga en su celular. Preparamos con mucho cariño. Estamos viviendo el año de la restauración y en este mes queremos ver cómo restauramos la relación con Dios, porque a veces nos apartamos, a veces nos alejamos, o sentimos que nos apartamos, o sentimos que estamos alejados. Restaurando mi relación con Dios. Al final de la prédica, yo quiero hacer una oración que nos lleve a estar tranquilos con Dios, que podamos nosotros conectar lo que estamos haciendo. Entonces, en la página, la primera imagen que se va a encontrar usted es esta. Ese es nuestro regalo de Semana Santa para usted. ¿Está bien? Bueno, ok. Hoy, como usted sabe, en el mundo se celebra la resurrección del Señor Jesús. Curiosamente y erróneamente no coincide este año con la Pascua, que es el momento a donde Jesús entrega su vida. Y precisamente la semana pasada nosotros hablábamos de cómo acercarnos a Dios. La muerte y resurrección de Jesús acerca a Dios a nosotros ahora. Ciertamente tenemos que mantener eso en dos vías: acercarnos a Dios y que Dios nos acerque, y que Dios se acerque a nosotros. La instrucción que leíamos en Levítico capítulo 6:13 no se puede cumplir en estos días, porque en esos días, para cumplirse, había que tener un sacrificio continuo y los sacerdotes tenían que llevar leña al lugar y poner una leña para que en el lugar del sacrificio siempre hubiera un fuego. Pero yo encontré un principio tan importante en ello, que es precisamente lo que quiero compartirle. En Levítico se registran varias clases de ofrenda. Hay ofrendas de paz, de pecado, de varias clases. Y hay una que se traduce como holocausto. El holocausto, el nombre original es olá, no hola, sino olá. Y el ofrendante traía un animalito, traía un carnero, traía un chivito, y tenía que poner las manos sobre el carnero o el animal, probablemente en la cabeza. El sacerdote lo degollaba y luego
le sacaban todas las vísceras y todo era quemado en el altar. Era la única, habían 2 ofrendas nada más que eran así, el holocausto y la ofrenda de paz, de pecado, perdón. El holocausto entonces se quemaba completamente. Todas las demás ofrendas, el ofrendante podía participar de ella, es decir, tenía que quemar, tenía que darle su parte al, ¿cómo se llama? Y luego podía sentarse a comer de la ofrenda con su familia. Pero esta ofrenda era una ofrenda con el propósito de agradar a Dios, es decir, no le voy a ver nada. Es muy similar a que nosotros siempre nos acercamos a Dios diciéndole: Dios mío, yo te bendigo, pero bendíceme, Señor. Yo te adoro, pero sería bueno que tú me bendijeras, que me sanaras. Y Dios nos responde, porque Dios es bueno, Dios está en el negocio de bendecir a su pueblo. Pero esta ofrenda era una ofrenda extraordinaria en el sentido de que el ofrendante no se acercaba a pedir algo, sino simple y sencillamente la ofrendaba, con el propósito de que Dios se sintiera agradado. Yo no sé si usted a veces ha hecho algo solo para agradar a Dios o solo para agradar a alguien, sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso era lo que pasaba en este holocausto. Entonces, hablando de esto, habría que haber una víctima, leña y un sacerdote. Muchos factores que tenían que tomarse en cuenta. Y entonces el sacerdote tenía que hacer esto todos los días, porque el fuego no podía apagarse. El fuego es muy interesante en la Biblia. Tiene que ver con consumir pecados, tiene que ver con juicio también, tiene que ver con quemar, tiene que ver con limpieza el fuego también. Es muy interesante lo que el fuego quiere decir en la Biblia. ¿Y qué relación tiene eso con Jesús? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el tipo de ofrenda que Jesús presentó en la cruz fue una ofrenda por el pecado y fue una ofrenda de holocausto. El escritor sagrado que escribe Hebreos lo dice así. Si usted me acompaña a abrir su Biblia, su teléfono, en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hoy tengo ganas de predicar corto. Solo necesito que me siga. Hebreos capítulo 10, versículo 10, y cuando ya lo tenga puede decir: ya lo tengo. Gracias. Quien lo haya dicho, no me percaté quién. Hebreos 10, 10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida de una vez para siempre. Jesús fue un holocausto, fue una ofrenda de pecados. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero estos sacrificios, la palabra es la palabra holocausto. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Quiere decir que Jesús fue levantado en un altar. Lo que estaba pasando en el madero era una ofrenda que Jesús estaba ofreciendo en favor de otras personas, en favor de usted y en favor mío a Dios Padre. Y ese sacrificio que Él hizo nos da vida, nos ha redimido de la muerte y ha dado para nosotros la vida eterna. Claro, esto no es automático. Esto no es por nuestra linda cara. Tenemos que hacer un esfuerzo en la fe y agarrar ese sacrificio para nosotros y adueñarnos y poner nuestra fe en el Hijo de Dios. No se nace siendo cristiano.
Eso hay que enseñarlo a los hijos. Por eso es que tenemos que hablar a otros. Por eso es que tenemos que compartir esto con otros, porque no es automático. Dios vino a morir por todos, pero lo van a aprovechar aquellos que crean en el sacrificio de Dios, aquellos que estén dispuestos a ser parte del sacrificio. Y entonces, en ese momento único en el universo, cuando el Hijo de Dios, un sacrificio perfecto, porque es sin mancha, porque es sin pecado, está siendo ofrecido, Dios hace una excepción a toda regla. Dios dice: me voy a enojar con él, voy a cargar toda mi ira, todas las consecuencias nefastas del pecado las voy a cargar sobre este sacrificio perfecto. Y repito, para que nos valga, tenemos que poner nuestra fe en él. Tenemos que mirar a la cruz. Por eso la cruz es importante. No podemos perder de vista la cruz. La cruz tiene que ser algo importante para nosotros. Pero en ese momento, hace 2000 o casi 2000 años, en Jerusalén, lo que pasa es que Dios se enoja con su Hijo y carga toda la ira en él. Pero lo que hace su Hijo es levantar una ofrenda pura, no pedir algo. Y en esa ofrenda Dios se alegra de tal manera que dice: yo puedo perdonar a la humanidad, yo puedo darle a la humanidad otra oportunidad. Es más, Dios dice a tu vida: yo puedo darte las oportunidades que tú necesitas. No es una más, son las que se lleven. Nada más no abuse. Ahí vamos a ver al final algo de eso. Nada más no diga: como me perdona, entonces entrémosle. Eso es problema. El punto es: usted nunca llegó a algún lugar de transporte y ya se estaba yendo el transporte y usted lo agarró. A mí me pasó con camionetas, me pasó una vez con un tren, me ha pasado en aviones, que uno va corriendo y al final llega y entra uno y ¡pum!, cierra la puerta, y por lo menos uno logra irse, ¿verdad? Y ¡uy!, qué salvada, me hubiera quedado. Me pasa todos los días tratando de atravesar la Roosevelt con las hijas para llevarlas al colegio. Hay un momento específico en donde si el policía que da la vía dice no pasa, nos clavó a todos, a un montón. Entonces uno tiene que estar muy temprano para que el policía lo bendiga a uno, ¿verdad? Es agarrar esa oportunidad y desde esa plataforma tenemos que ver lo que Jesús hizo por nosotros. No es como Él murió y me perdona, y si me porto mal me vuelve a perdonar, entonces voy a hacer lo que se me da la gana. No, es como que estamos agarrando el último tren. Recuerdo una vez que estábamos saliendo con la señora de Bogotá. Fuimos a Bogotá a hacer no sé qué cosas y no medimos bien el tiempo. Ahí estábamos en el aeropuerto, llegamos temprano, nos estamos rascando la panza y queríamos comer y algo, y de pronto alguien dijo: pues entremos. ¿Qué si en Bogotá la migración se duró como 1 hora para dejarnos pasar? Y llegamos al avión corriendo y así como: déjenos ir, por favor, porque, ¿verdad? Usted sabe, en Colombia, yo no sé, pero ya era hora de volver a casa. Y entramos y ¡pum!, cierran la puerta. Después de que cerraron la puerta ya no me importó quién más hubiera quedado. Pero el punto es que yo no me quedé. Jesús dio su vida por nosotros, ofreció un rescate perfecto. Ya no tenemos que ofrecer animalitos, pero seguimos teniendo un reto, porque la Biblia dice que ese principio es eterno. Y el reto que seguimos teniendo: ahí está el sacrificio es perfecto.
Pero el reto que seguimos teniendo nos lo cantaban Kevin y Gabriel. El fuego del altar no se puede apagar. Sí, a veces pensamos que somos salvos y eso implica que ya no tenemos que hacer ningún trabajo espiritual y rascarnos la panza, solo venir a la iglesia, levantar las manos, dar nuestras dádivas, etcétera, etcétera. Pero no, el hombre tiene que hacer un trabajo espiritual a raíz de que es salvo, no nos podemos dormir. El hombre tiene que tener un esfuerzo. Y eso es lo que nos recuerda el mandamiento que estamos viendo. Eso es precisamente lo que nos recuerda, que el fuego en el altar no se puede acabar. El fuego en tu altar no se puede acabar, no se puede extinguir. El escritor de Hebreos sigue diciendo esto. Por favor, sigamos leyendo. Vamos a leer ya solo Hebreos, así que no se preocupe. Si usted tiene Hebreos, déjelo allí. Vamos a continuar leyendo, no lo guarde. Luego téngalo allí en su teléfono. El versículo 15, 10:15 dice: y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, versículo 16, y el escritor cita Jeremías capítulo 31. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón por estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Hablábamos hace unos minutos del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. El pacto nuevo no es que yo hago lo que me da la gana y Dios me tiene que perdonar. Los israelitas, los judíos, recibían la ley de Dios y tenían que cumplirla, pero era una situación preceptual que venía de afuera hacia adentro. Es decir, ahí está el precepto: no matarás. Me lo tengo que poner adentro y meditarlo y pensarlo. No matarás, está bien, no tengo que matar, no tengo que matar. ¿Qué significa eso? Honrarás a padre y madre, qué sé yo, cualquier otra cosa. No hacer actos de idolatría. Hay un precepto bien curioso, yo no lo entiendo y le doy gracias a Dios que me ha hecho. Yo tengo 3 hermanas, pero no tengo más hermanos, y le doy gracias a Dios por eso, porque hay un precepto que dice que si hay 2 hermanos, uno de ellos se casa con alguien y esta viuda, y la señora enviuda, o sea, mi hermano se muere, la viuda, y sin hijos, yo tengo que casarme con la viuda y levantarle descendencia a mi hermano. ¿Se puede imaginar ese precepto? Yo por eso le doy gracias a Dios no tener hermanos. Pero sí, hay muchos preceptos que son externos y que uno dice, pues sí, es lo que tengo que hacer. Pero el nuevo pacto, lo que trata el nuevo pacto era que Dios iba a poner sus preceptos dentro de mí para que ya no fuera una cosa externa desagradable. Lo que estoy tratando de decir es que el Espíritu Santo es precisamente la ley de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús y recibimos la bondad del sacrificio, lo que Dios iba a hacer era que nos iba a poner el Espíritu Santo. Por eso el nuevo convertido recibe al Espíritu Santo, y entonces la instrucción de Dios, la ley de Dios, lo que hay que hacer ya no es una cuestión externa, sino es algo adentro de nosotros. Ese es el nuevo pacto. Por eso hay que tener cuidado. O como decía mi amigo pastor, el problema de ser cristiano es que ya no se peca en paz. Cuando uno era cristiano, uno hacía lo que le daba la gana y no sentía ni remordimiento, o tal vez sí un poco, pero cuando uno es creyente y está pecando, uno no está en paz. No está en paz. Uno sabe cuando está haciendo algo malo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ese es el pacto renovado, de tal manera que la instrucción del Señor, sus mandamientos, están dentro de nosotros. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con el fuego? No se ponga impaciente, a eso voy. Yo sé que tiene calor, no se preocupe. Sigo leyendo, verso 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, se refiere a la relación con Dios. Podemos tener una conexión sin igual con Dios. Podemos tener la intimidad
mayor con Dios como la tenía Moisés. Moisés le hablaba cara a cara a Dios. Moisés podía partir el mar rojo porque vivía en el lugar santísimo. Moisés podía hacer llover maná porque vivía en el lugar santísimo. Tenemos esa confianza por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Jesús inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, sí seguimos teniendo un sacerdote, sí seguimos con el modelo sacerdotal, Jesús es el sumo sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado en agua pura. Dos puntos ahí bien importantes. ¿Cómo hacemos para mantener el fuego en el altar? Si Jesús es quien dio su vida por nosotros, tenemos que tener una respuesta, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Para qué? Aquí el versículo 22 lo dice: para purificar nuestro corazón de mala conciencia y nuestro cuerpo lavarlo con agua pura. ¿Qué es esta mala conciencia? ¿Algunos de ustedes sabe qué es eso? Déjeme explicarlo un poquito. La mala conciencia es otra palabra para la carne, para la naturaleza pecaminosa, para lo que se conoce en el hebreo como el Yeser Hará, o sea, el instinto al mal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos nosotros, cuando somos salvos, somos transformados. Pero como reporta el apóstol, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y luego, si usted lo lee correctamente como está escrito en griego, dice: y todas las cosas están siendo hechas nuevas. Es decir, que estamos en el camino de una transformación. No fuimos transformados por ósmosis, no es una cuestión automática. Lo automático es que venga el Espíritu Santo. Pero lo que sucede a partir de que viene el Espíritu Santo es que nosotros tenemos que pelear la mala inclinación, tenemos que pelear la mala conciencia. ¿Quién de ustedes, después de ser cristiano, se volvió perfecto? ¿A quién de ustedes no les gusta mentir? A mí me gusta mentir. A veces me saca de clavos, pero me mete en otros. ¿Quién de ustedes, cuando llegó al Señor, tenía un problema con algún vicio, con alguna actitud, con cualquier cosa, y ¡pum!, fue cambiado automáticamente? Seguramente hay muchos que lo han pasado, pero cuando nosotros vamos a ver a la realidad, muchas veces estas cosas regresan en partes de nuestra vida. Lo que estoy tratando de decir es que el Espíritu Santo viene automáticamente sobre nosotros como un gran de Dios, como un gran don de Dios. Pero lo que no sucede es que no dejamos de sentir las cosas malas por hacer. Y lo que el apóstol está diciendo es que tenemos que ir en contra de lo que sabemos que está mal, porque está inscrito en la palabra de Dios. Y eso, mis queridos hermanos, requiere de poner una leña. Ese es nuestro esfuerzo. El punto es que debemos de purificar el corazón de la mala conciencia. ¿Cómo mantenemos nuestro altar bien? Porque tu corazón es un altar. ¿Cómo lo mantenemos bien? Tenemos que agregar esa leña de estar dispuestos a sacrificar la carne con Cristo. Como lo dijo el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es morir y el morir es ganancia. El cristianismo está en crisis porque lo hemos tomado como una religión en lugar de una instrucción divina de Dios de agarrar nuestra alma y transformarla por su palabra con la guía del Espíritu Santo. Eso es poner el fuego al altar. Eso es hacer nuestra parte. Tenemos que tener una respuesta al sacrificio de Jesús. No nos podemos quedar como estábamos. No podemos seguir siendo los mismos de siempre. Por eso es que nosotros le insistimos tanto: restauración, transformación, cambio, cambio. No podemos seguir siendo igual. No debemos. Si vamos a honrar a Dios, no debemos de seguir siendo igual. ¿Cómo es eso que antes era
de X manera y sigo siendo igual. No es posible. Tengo que tener un esfuerzo por transformar mi alma. Y usted conoce su alma. Usted conoce cuáles son las debilidades de su alma. Yo conozco cuáles son las mías. ¿Sabe qué es lo que pasa? Por eso me fijo en las de los demás, para no transformar las mías. Porque los demás están peor que yo. Si yo le contara a usted lo que yo veo todos los días. Los demás están peor que yo. Y entonces mi enfoque se vuelve erróneo. Empiezo a juzgar a los demás. Empiezo a pensar, no, ella no debería ser así. Esa persona es muy brava. Esa persona es, no hombre, es un inepto. No. Pero lo que Dios me pide es que cese de hacer eso y me ponga frente al espejo y diga: espejo mío, mí mismo. Como dijo un hermano en San Antonio, Texas, cambia de una vez, dijo. Hay que cambiar. Hay que cambiar. En el matrimonio, ustedes. Uno quisiera que la señora cambiara, que el marido cambiara, que los tatas cambiara. Pero el cristianismo, la respuesta de Dios es, yo cuando los veo así de todos ustedes, siento que me están echando porras. El cristianismo es que yo deje de fijarme en los demás y me empiece a cambiar a mí. Empiece a tratar conmigo. Empieza a tratar mis críticas. ¿Cómo me es fácil juzgar a mí, a los demás? Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me es fácil juzgar a los demás. Nadie es tan bueno como yo. Yo sí hago las cosas bien. Y aun cuando yo pienso que no, como dijo Marcos Witt en su canción aquella de Navidad, no soy nada especial, ¿verdad? No sé si usted la ha oído. Así como, ay, sí, pobrecito. Aunque yo tenga esa actitud de pobrecito huerfanito, todos son mejores que yo, sigo pensando que soy el rey, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero, ya lo dice el himno. Y mi palabra es la ley. El versículo 23 sigue leyendo: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso es poner leña en el altar. Y eso es lo que Dios te dice: no se puede apagar, no se debe apagar. Usted sabe cómo funcionaba ese pacto, cómo funcionó en el desierto. Le voy a decir cómo funcionaba. Cuando los sacerdotes traían un animalito, ¿sabe de dónde venía el fuego? Eso está en la Biblia. Cada vez que los sacerdotes trajeron un holocausto, el fuego vino del cielo. Es decir, Dios mandó un fuego del cielo. Así como con Elías. Elías no fue el primero que hizo eso. Los sacerdotes en el desierto ya lo hacían. Y entonces el fuego se encendía. El trabajo del levita, que usted es el levita, usted es el que administra su alma, era agarrar leña y mantener ese fuego. Y ellos lo mantuvieron durante 40 años, aún en momentos en donde se transportaban. Así que estimulémonos unos a otros al amor. El amor. Ay, el amor. El amor siempre juega conmigo, dice un himno por ahí. Yo no sé si usted sabe los mismos himnos que yo, pero yo me sé buenos himnos con respecto del amor. Pero el amor al que habla es el de Dios. Un amor que abraza cuando es tiempo de abrazar, pero cuando es tiempo de nalguear, también lo hace. Porque el amor de Dios es perfecto. O sea, un amor que pone límites. Pero no le voy a hablar de nalguear a nadie, por favor. Verso 25. No dejando de congregarnos, aunque haya un calor de la gran diabla, como algunos tienen por... perdón, eso no lo dice ahí, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando, y esto es lo que yo le decía, deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda un sacrificio
por los pecados. Es decir, si después de conocer a Jesús nuestra actitud es voy a pecar, entonces el sacrificio de Jesús ya no me va a sacar de lo que estoy haciendo. Por eso esa actitud no puede ver. Y entonces yo le quiero decir dos cosas. A veces cuando nos empezamos a congregar vemos fallas en los demás. Ya le dije que es ver fallas en los demás, ¿verdad? En lugar de ver las fallas de los demás, deberíamos nosotros de corregirnos. Para eso estamos en sociedad. Eso es mantener el altar. Pero cuando empezamos a congregarnos y vemos fallas en los demás, entonces tendemos, mejor no me voy a congregar porque Dios está en todos lados. Entonces mejor en mi casa yo voy a levantar las manos porque ahí no tengo que ver a la que dirigió, que al que tocó el piano hoy, tan bruto como lo tocó, o no tengo que ver esto. No estoy hablando de vos, Gabriel, estoy hablando de la alabanza, ¿oíste? O no tengo que hacer esto porque son imperfectos. Sí, las iglesias son imperfectas, son muy imperfectas. En esta no solo es imperfecta, hace un calor de la gran diabla. Pero no debemos dejar de congregarnos, porque tenemos que estimularnos al amor. Y la otra cosa que dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, es la actitud de decir, como Dios me perdona. No, hombre, solo esta vez. No, hombre, solo no, hermano, tú tienes que declararle una guerra al pecado en tu vida, porque tienes que ser una mejor persona, y porque el Espíritu Santo dentro de ti continuamente te está motivando a eso. Tienes que ser mejor. Si no tenemos esa actitud, dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, que ni siquiera Cristo nos funciona. Ni siquiera Cristo con su amor nos funciona. Entonces, ¿qué hay? No hay nada. Entonces, de verdad, literalmente, como dice mi Señor Padre, nos va a llevar cushpico. Nos va a llevar, no le voy a decir quién porque ya lo dije y no está bien el punto. Queridos hermanos, hay que ir contra la carne. Por supuesto que esto incluye al cuerpo, pero hay que tener un cambio en nosotros. Yo voy cerrando, y usted dele gracias a Dios por eso. Yo voy cerrando, pero le quiero dejar esto en su corazón. Número 1, ¿cómo mantenemos la llama para el sacrificio de Jesús nos funcione? Pelear la mala conciencia. Cuando estés tentado a echar la culpa a otro. La iglesia donde yo crecí había un coro, ese sí era coro, que decía, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición. Yo no sé si alguna vez alguien lo oyó, pero literalmente era un coro que cantábamos. Un hermano, cuando se puso de moda el cántico de David, estaba cantando, tú tienes la culpa de que no baje la bendición. Y entonces la moda era, en ese entonces, se estaba cantando como, traemos sacrificio de alabanza, Señor, traemos sacrificio, Señor. Entramos al cántico nuevo, traemos sacrificio de alabanza, y ya se iban a adorar ahí. Pero este brother estaba cantando, tú tienes la culpa, Señor, y termina de cantar y empieza, tú tienes la culpa, Señor, tú tienes la culpa, Padre. Solo los de la alabanza entendieron ese coro, ¿verdad? Ese chiste, pero antes de que tú pienses en quién tiene la culpa, debes empezar a ver cuál es tu responsabilidad en lo que estás viviendo. Y debes de hacerlo desde la plataforma de no culpabilidad. Eso es muy importante. Pelear la mala conciencia solo lo puedes hacer cuando tomas una responsabilidad de decir, sí, yo tengo que cambiar. Me molesta lo que está haciendo, entonces tengo que trabajar algo en mí. Mi maridito está haciendo cosas que no me parecen, entonces tengo que trabajar algo en mí. Este policía ingrato está haciendo algo y no me deja pasar, entonces tengo que trabajar algo en mí. Y en lugar de hacer lo más fácil del mundo, que es juzgar a los demás por las cosas feas que vivimos, hemos de pelear la mala conciencia, número 1. Número 2, tener amor por los demás. Un amor. No se vale odiar, hermano. No se vale no amar. Hay que tener amor. Aunque estemos enojados, hay que tener amor. Hay que tener amor. Número 3, hacer buenas obras. Sí, pero las obras no me salvan.
Totalmente de acuerdo. Las obras no te salvan, pero para eso te salvó Dios, para hacer buenas obras. Y eso lo dice Pablo y lo dice Hebreos. Dios te salvó para hacer buenas obras. Y cuando tú estás haciendo buenas obras, lo que viene de vuelta te dará el crecimiento, te dará el rendimiento, te dará lo que no te imaginas. Congregarte, sí, en un GC, en una iglesia, para que puedas ver esas imperfecciones, para que te puedan orar, para que te puedan ministrar y cortar con el pecado.